Seguimos con ángulo de vectores, pero he hecho un vídeo aparte para referirme expresamente al caso en que el ángulo de los vectores es un ángulo de 90 grados. Es decir, que esos vectores son perpendiculares. Es un concepto importante el que tenéis que recordar en este caso, y es que cuando dos vectores son perpendiculares, es decir, que el ángulo que forman es de 90 grados, en ese caso recordad que el producto escalar valía 0. Esto lo hemos hablado en un vídeo anterior con detalle y está muy clarito en vuestro libro, ¿vale? El producto escalar vale 0 significa que los vectores son perpendiculares, y a la inversa, si los vectores son perpendiculares, entonces su producto escalar va a ser 0. Entonces, en este caso, como me piden calcular el ángulo, os pedí que observarais el caso del ejercicio E. Bueno, son estos dos vectores aquí. Cuando yo voy a calcular el producto escalar, multiplico la primera coordenada por la primera, 2 por 1, que es 2, y luego la segunda por la segunda, menos 1 por 2, menos 2, es decir, 2 más menos 2, que es 0. Entonces, en el caso este, el producto escalar es 0. En este caso, esta parte de abajo, de hallar los módulos, sobra. Sobra absolutamente, porque en el momento en que yo veo que el producto escalar es 0, ya directamente el ángulo que forman esos vectores es un ángulo de 90 grados. Tenemos dos vectores perpendiculares. Esta parte de aquí ya, una vez visto que el producto escalar es 0, es innecesaria. Bueno, de este tema, de esto también tenéis que hacer. Muy interesante este ejercicio también, un clásico de examen es este. Me dan dos vectores y una o más de una de las coordenadas contienen un parámetro, como aquí, la primera coordenada de la U. Y me dice que la calcule para que formen un ángulo de 90 grados. Me podrían decir también, calcula M para que los vectores sean perpendiculares. Entonces, lo único que tengo que hacer es, dado que me dicen que los vectores forman un ángulo de 90 grados, es decir, que sean perpendiculares, calcular su producto escalar e igualarlo a 0. Y eso es lo que se ha hecho aquí. Bueno, aquí el libro se lía en exceso. Esto del denominador sobra totalmente, ¿vale? Es que aquí simplemente habría que calcular el producto escalar, hacer la primera coordenada por la primera, que es menos 2 por m, menos 2m, y sumarle 1 por 3, 3. Es decir, el producto escalar de estos dos es menos 2m más 3. ¿Cómo nos están pidiendo en el apartado C que formen un ángulo de 90 grados? Entonces cojo ese producto escalar menos 2m más 3 y lo igualo a 0. Aquí lo tenemos, ¿vale? Ya está, calculo el producto escalar y lo igualo a 0 y resuelvo la ecuación que me haya quedado. Esto de aquí, en este caso, insisto, sobra lo de los módulos porque como es 0, es 0. ¿Para qué quiero el denominador? Bien, y luego teníamos también de este tipo el 63B. Bien, el 63B. Entonces, dice, calcula los ángulos del triángulo de vértices ABC. ABC son puntos, son los vértices del triángulo. Pero de esos vértices yo voy a sacar unos vectores. Esos vectores van a ser los lados del triángulo. Y las longitudes de esos vectores, por ejemplo, si yo calculo el vector que va del vértice A al vértice B, el vector AB, aquí lo tenemos hallado, bueno, estamos en el apartado A, aquí, el vector AB va a ser uno de los lados de ese triángulo. Y sí que no lo piden en este ejercicio, no es el objetivo de este ejercicio, pero de paso lo comento. Si yo quiero saber cuánto mide ese lado del triángulo, el lado AB, pues ¿qué haré?
el módulo del vector AB. El módulo del vector AB es su longitud y la longitud de AB será lo que mide el lado de AB de ese triángulo, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, en este caso estamos con ángulos, pues ¿qué tengo que hacer? Pues para allá construyo los lados, el lado del triángulo que va de A hasta B, el vector AB. ¿Cómo lo hacíamos? Vamos aquí a los puntos y el vector que va de A a B tenía que restar las coordenadas del extremo menos las del origen, B menos A. 0 menos 3, 5 menos 1. Es decir, aquí lo tenemos, el vector AB es el vector menos 3, 4. Ahora voy a hacer el vector AC. C menos A. 4 menos 3, 3 menos 1. El vector, aquí lo tenemos, 1, 2, es el vector que va de AC. Luego entonces yo tengo, partiendo del vértice A, este vector AB, y partiendo del mismo vértice A, este otro vector AC, que será otro de los lados del triángulo. El ángulo A será el ángulo que formen, lógicamente, estos dos vectores que parten del punto A. ¿Y cómo hallamos el ángulo de dos vectores? Pues vamos a esta fórmula que nos decía, para hallar el coseno de ese ángulo que forma los dos vectores, tienes que hacer el producto escalar. Esto es el producto escalar del vector AB por el vector AC. Y entonces, producto escalar era menos 3 por 1 más 4 por 2, que da 5. Calcula ahora el módulo del vector AB o longitud. Menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que son 25. Su raíz cuadrada, 5. 5 es el módulo del vector AB. El módulo del vector AC, lo mismo. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz de 5. El módulo de AC, aquí está, raíz de 5. Simplificamos, racionalizamos y esto que tenemos aquí es el coseno de ese ángulo. Luego ese ángulo, hallo el ángulo cuyo coseno es raíz de 5 entre 5. Recordad la calculadora, la función inversa, coseno menos 1. Bien, y nos sale que es este ángulo A. De la misma manera voy al vértice B para hallar el ángulo B de ese triángulo. Para hallar eso tenemos que hacer los vectores que parten del vértice B, que son el vector que va desde B hasta A, que calculo sus coordenadas haciendo A menos B, y el vector que va de B hasta C, que calculo sus coordenadas haciendo el punto C, ¿vale? Subo otra vez para recordarlo, el punto C menos el B. C menos B. Y ya tengo BC. Y entonces ahora, para hallar el ángulo B, tengo que irme a la fórmula, esta de aquí, para hallar el ángulo que forman estos dos vectores. El coseno, otra vez, producto escalar, en fin, todo igual. Cuando llego aquí digo, a ver, dime cuál es el ángulo cuyo coseno vale esto. Tal. Y digo, oye, ¿esto qué tiene que ver con lo de la perpendicularidad? Bueno, pues porque uno de los ángulos, cuando yo voy al vértice C y hago el vector que parte desde C al punto A y el vector que parte desde C al punto B y hago el producto escalar de estos dos vectores, resulta que me da 0. ¿Y por qué me da 0 el producto escalar de estos dos vectores? Pues porque eran perpendiculares, es decir, el ángulo del vértice C era un ángulo de 90 grados. ¿Eso qué significa? Estos serían los tres ángulos, este ABC, serían los tres ángulos de mi triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Que a veces hay ejercicios que me dicen, clasifica según los ángulos. Digo, anda, pues mira, como tiene uno de sus tres ángulos, que es un ángulo recto, pues es evidentemente que es un triángulo rectángulo. ¿Vale? Por ejemplo, en el ejemplo de arriba, mirad, al hallar los tres ángulos nos ha salido uno obtuso. Pues esto era un triángulo obtusángulo.